Bien, como les comentaba, hacer ese cálculo de promedio temporal es bastante complicado. O sea, más bien imposible, ¿verdad? Y entonces vamos a recurrir a lo que se conoce como el método del ensamble o el del conjunto representativo o el colectivo. Esta idea genial pues fue de gracias al físico Gibbs, de a quien se le ocurrió eso. Él definió un ensamble como una colección de sistemas en iguales condiciones macroscópicas, o sea, el mismo macroestado, pero cada uno de ellos en un microestado diferente, pero representativo del macroestado correspondiente. O sea, que yo tengo un montón de microestados que al final de cuentas representan el mismo macroestado. Entonces él se le ocurrió, bueno, en vez de promediar sobre el tiempo, voy a pensar que cada uno de estos diferentes microestados corresponde a diferentes valores en el tiempo de, eh, de los valores de R, o sea, de los valores por los cuales el sistema va pasando por el tiempo. Y entonces, como que si tuviera una serie de fotografías, solo que las fotografías a diferentes tiempos y cada fotografía no representa un tiempo, sino que representa un microestado posible. Y entonces a esta colección es lo que se le conoce como ensamble o enjambre o colectivo o conjunto representativo. Es decir, en lugar de promediar sobre el tiempo, promedio sobre el ensamble. O sea, voy a ponérselas así de lo más sencillo. Imagínense que el sistema, ustedes le están tomando una foto cada segundo. Y cada segundo representa un diferente conjunto de valores de R y de P. Pero cambia el tiempo, otro conjunto de valores de R y P, cambia el tiempo, otro conjunto, y están tomando una foto cada segundo. Pero resulta que todas esas fotos corresponden al mismo macroestado. O sea, representan el mismo promedio temporal. Entonces ustedes dicen, bueno, en lugar de promediar sobre el tiempo, voy a promediar sobre las fotos. Y ese promedio de las fotos me debe dar el valor macroscópico que corresponde. Esa es la manera más a lo Walt Disney que a mí se me ocurre explicar esto de los ensambles del colectivo. ¿Ok? Entonces, cada fotografía corresponde a un microestado. Cada fotografía corresponde a un tiempo. Entonces, en lugar de promediar sobre el tiempo, promedio sobre las fotografías. Pero cada fotografía es un miembro del colectivo. El colectivo es, o el ensamble, es la colección de fotografías. O sea, hay un montón de formas en que se pueden combinar R y P de las N partículas para reproducir el mismo volumen, la misma presión y la misma temperatura. Esos son todos los microestados que son accesibles a un solo macroestado. Entonces, ese macroestado yo lo puedo representar por un promedio temporal o por un promedio sobre el ensamble, o sea, sobre la colección de microestados. Importante comprender eso. A discusión. Entonces, aparentemente se comprendió lo que dije, por lo que voy a continuar. Muy bien, entonces aquí tenemos el macroestado, número de partículas, volumen, energía, etcétera. Un macroestado. Y yo tengo que hay un montón de microestados que corresponden a ese macroestado. Cada cajita de esas tiene el mismo valor de N, de B, de E, de la presión, de lo que ustedes quieran, de la temperatura, pero tiene colecciones diferentes de R y de P, porque son microestados diferentes, pero todas representan el mismo macroestado. Entonces, imagínense que estas son fotografías tomadas a tiempos diferentes. Entonces, en lugar de tomar un promedio sobre el tiempo, toman un promedio sobre las fotografías. O sea, estas representan el ensamble. Entonces, ustedes promedian sobre el ensamble. El ensamble es un espacio muestral.
compuestos por los microestados accesibles, ya lo dije, al sistema, ¿va? Y que reproducen el mismo macroestado. El concepto de ensamble permite calcular las cantidades macroscópicas, energía cinética, momentum, por ejemplo, y también presión, volumen, todo, temperatura, todo, por medio de cálculos de promedio sobre el ensamble, no sobre el tiempo. Sea F grande la propiedad macroscópica asociada a la microscópica F, vamos a llamarle F corchete al promedio sobre el ensamble. Entonces, el promedio sobre el ensamble va a ser 1 sobre n por la suma de lambda igual a 1 hasta n de F sub lambda. N es aquí, es el número de miembros que tiene el ensamble, o sea, es el número de microestados accesibles a cada macroestado. Y este es un promedio sobre el ensamble, ¿verdad? No sobre el tiempo, sobre el ensamble. Se calcula el valor de F en cada uno de los elementos del ensamble y luego se promedia sobre las n miembros del ensamble. Y entonces nosotros podemos establecer la relación de que la cantidad macroscópica F es el promedio sobre el ensamble de la variable F. ¿Verdad? Es decir, se asocia a la cantidad macroscópica F con el promedio del ensamble F de una función microscópica F de R sub lambda. En esto consiste el enfoque de Gibbs para dar lugar a la mecánica estadística. Promediar sobre las fotografías, promediar sobre el ensamble. Entonces yo tengo acá dos caminos, un promedio temporal y un promedio sobre el ensamble, para representar la variable macroscópica F. Entonces, nadie asegura así a priori de que ambos promedios son equivalentes, o sea, que el promedio temporal y el promedio sobre el ensamble sean equivalentes. Y entonces aquí se formula una hipótesis. ¿Quién nos va a decir que nuestra hipótesis es correcta? Si el valor que obtenemos vía el promedio corresponde al que nosotros vamos a medir en el laboratorio para la propiedad termodinámica. Si a mí me dice que la energía cinética debe ser tanto el laboratorio al medirla, entonces mi valor promedio me da un valor igual, entonces mi modelo es correcto, mi hipótesis es correcta también. ¿Cuál es la hipótesis que tenemos que formular? Es que el valor promedio es igual al valor temporal, ¿verdad? Esa se llama hipótesis ergódica, ¿verdad? Esa se llama hipótesis ergódica, es fundamental para nuestros pasos, la hipótesis ergódica, que el valor promedio es igual al valor temporal. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos tantos ensambles como que nosotros tenemos tantos miembros en el ensamble como puntos en el espacio fase, ¿verdad? O sea que no se nos pueden escapar puntos en el espacio fase, todos tienen que quedar cubiertos para que entonces al tomar esos puntos como miembros del ensamble tengamos un promedio fidedigno. Eso es la hipótesis ergódica. En otras palabras, dice que un sistema es ergódico si en un tiempo suficientemente largo, prácticamente que se le podemos llamar infinito, puede acceder a todos los microestados accesibles y por lo tanto a los elementos del ensamble. O sea que no se nos quedan elementos del ensamble afuera. O sea que todos los puntos de la hipersuperficie son ocupados por el vector de posición R. Esa es la hipótesis ergódica. Y esa hipótesis ergódica nos va a garantizar de que ese valor, ese promedio temporal es igual al promedio sobre el ensamble. La escogencia del ensamble se hace de acuerdo a las condiciones físicas de importancia. Las condiciones pueden ser diversas, sistemas aislados, sistemas en contacto térmico, sistemas cerrados, sistemas abiertos. Entonces van a haber ensambles de diferente tipo. Nosotros vamos a estudiar aquí, pues, en el primer curso, este primer curso, uno de los ensambles. En el otro curso vamos a estudiar otros 3 más, ¿verdad? Otros 3 ensambles más. ¿Ok? Entonces voy a parar aquí la grabación. Vamos a poner en pausa la grabación. Permítanme, jóvenes.